Imaginen esta escena. Es tarde. Acaban de tener una cena copiosa y, en teoría, están satisfechos. Pero una fuerza desconocida, casi primitiva, los arrastra hacia la alacena, hacia donde está esa tableta de chocolate tan deseada o ese paquete de galletas. ¿Les resulta familiar? No están solos. Millones de personas libran a diario esta batalla desigual contra el deseo de comer algo dulce, y la mayoría está convencida de que todo se debe a una simple falta de fuerza de voluntad. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que esto es un error gigantesco? ¿Y si ese antojo de dulce no fuera un capricho, sino un mensaje cifrado de su propio organismo? En este video, nos convertiremos en auténticos detectives para descifrar qué es lo que realmente les está pidiendo su cuerpo cuando les exige azúcar. Les prometo que algunos descubrimientos los van a sorprender de verdad. ¿Están listos para conocer una verdad que quizás incluso sus médicos les han ocultado? Pónganse cómodos, porque empezamos. Para comprender la raíz del problema, viajemos un momento al pasado. Durante casi toda la historia de la humanidad, el azúcar fue una rareza. Para nuestros ancestros, el sabor dulce era el marcador de un alimento seguro y altamente energético. Una fruta dulce significaba madurez y, por lo tanto, la máxima cantidad de vitaminas y energía rápida para la supervivencia, ya fuera para cazar o para huir de un depredador. Nuestro cerebro está programado evolutivamente para amar lo dulce, porque era una garantía de vida. Pero, ¿qué pasó después? La revolución industrial. En el siglo XIX, el azúcar se convirtió en un producto masivo y barato. De un manjar escaso, pasó a ser un ingrediente diario que los fabricantes empezaron a añadir a absolutamente todo para engancharnos a sus productos. Nuestra biología ancestral, diseñada para la escasez de azúcar, se topó de golpe con su exceso total, y el sistema colapsó. Seguimos sintiendo ese impulso instintivo hacia lo dulce, igual que nuestros antepasados se lanzaban a por una manzana madura. Pero ahora, en lugar de esa manzana, lo que obtenemos es azúcar refinado en concentraciones que la naturaleza jamás concibió. Es precisamente este conflicto entre nuestra genética milenaria y la industria alimentaria moderna lo que está en la base de ese deseo incontrolable que hoy vamos a diseccionar. Para empezar, hablemos de un protagonista clave, aunque a menudo subestimado, en este complejo panorama del azúcar: el cromo. Quizás lo conozca en el contexto de los metales, pero en nuestro cuerpo, este oligoelemento actúa como un verdadero director de orquesta en el metabolismo de los carbohidratos. Imagine la célula de su cuerpo como una pequeña casa que necesita energía. La glucosa, ese azúcar que obtenemos de los alimentos, es la leña para la chimenea de esa casa. Y la hormona insulina es la llave maestra que debe abrir la puerta para introducir la leña dentro. Pues bien, el cromo, en esta analogía, es el lubricante para la cerradura. Sin una cantidad suficiente de cromo, a la llave, la insulina, le resulta casi imposible abrir la puerta. La cerradura se atasca. Como resultado, la glucosa, la leña, se queda fuera, circulando en la sangre, mientras que la célula, la casa, se congela y se muere de hambre, enviando una señal desesperada al cerebro: necesito energía, más combustible. El cerebro, al recibir esta alerta, la interpreta de la única forma que conoce: debemos comer algo dulce urgentemente para conseguir energía rápida. Y ahí es cuando usted vuelve a buscar la golosina. Se crea un círculo vicioso. Usted come dulce, los niveles de glucosa en sangre se disparan, pero esta no puede entrar en las células debido a esa cerradura defectuosa. Las células siguen hambrientas, y usted desea lo dulce con más intensidad. Este mecanismo se conoce como resistencia a la insulina, y es el claro precursor de condiciones muy graves, como la diabetes tipo 2. La deficiencia de cromo es un fenómeno muy extendido. Los métodos modernos de procesamiento de alimentos, especialmente la producción de harina blanca y azúcar refinada, literalmente eliminan o arrastran
el cromo de los productos. Es más, el consumo excesivo de azúcar agota aún más las reservas de cromo de nuestro organismo. Es lo que llamamos un doble golpe. ¿Cómo saber si le falta cromo? Además de esa ansia incontenible por lo dulce, especialmente por las harinas y la repostería, pueden aparecer otros síntomas como fatiga constante, ansiedad, cambios bruscos de humor e incluso problemas de visión. Visualmente, podríamos imaginar una infografía que muestre, por un lado, una célula sana, donde la insulina, con la ayuda del cromo, introduce la glucosa sin problemas. Y por el otro, una célula con deficiencia de cromo, con la glucosa acumulada afuera, y la célula enviando esa señal de hambre al cerebro. Ahora, hablemos de un auténtico superhéroe entre los minerales, el magnesio. Se le conoce a menudo como el mineral de la calma o de la tranquilidad, y con razón. Sin embargo, su papel en la lucha contra el antojo de dulce es mucho más profundo que simplemente calmar los nervios. El magnesio participa en más de 300 reacciones bioquímicas en nuestro cuerpo, y muchas de ellas están directamente relacionadas con el metabolismo energético y la regulación de la glucosa en sangre. En primer lugar, la insulina. El magnesio, al igual que el cromo, actúa como un cofactor de la insulina. Ayuda a que esta llave maestra sea mucho más eficaz. Las investigaciones demuestran que unos niveles adecuados de magnesio aumentan la sensibilidad celular a la insulina. Esto significa que el cuerpo necesita producir menos insulina para procesar la misma cantidad de glucosa, lo que a su vez evita esos picos y caídas bruscas de azúcar, que son los que provocan los temidos ataques de hambre de azúcar o ansiedad dulce. En segundo lugar, la energía. El magnesio es el rey de la producción de energía. Es fundamental para la síntesis de ATP, el trifosfato de adenosina, que es la moneda energética principal de nuestras células. Cuando hay deficiencia de magnesio, la producción de energía se ralentiza. Nos sentimos cansados, agotados, sin fuerzas. ¿Y qué hace el cuerpo en esa situación? Exacto. Exige la fuente de energía más rápida y sencilla, el azúcar. Es decir, ese antojo incontrolable por un trozo de chocolate podría ser, en realidad, un grito de auxilio de tu organismo que necesita magnesio para una producción de energía celular normal. En tercer lugar, el estrés y la calma. Aquí entra su famoso papel como mineral de la calma. El magnesio ayuda a regular el sistema nervioso, ya que reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y aumenta el GABA, ácido gamma-aminobutírico, nuestro neurotransmisor inhibidor principal, responsable de la relajación y la tranquilidad. Con una deficiencia de magnesio, nos volvemos más irritables, ansiosos y vulnerables al estrés. Y el estrés, como veremos más adelante, es uno de los principales detonantes para comerse los problemas con dulce. La necesidad de comer dulce por falta de magnesio se manifiesta especialmente en mujeres durante el síndrome premenstrual, momento en el que sus niveles en el organismo bajan de forma natural. Ese deseo irrefrenable de comer una tableta de chocolate antes de la menstruación es un síntoma clásico de la falta de magnesio, ya que los granos de cacao son una de sus fuentes más ricas. El cuerpo, de forma intuitiva, busca lo que le falta. Para ilustrarlo, imaginemos esta animación. Una célula fatigada, descargada, a cuyo lado aparece un ion de magnesio. La célula se enciende de forma instantánea, se llena de energía ATP, y la señal de hambre desaparece del cerebro. Continuamos con nuestra lista de micronutrientes esenciales, y el siguiente en la lista es el zinc. Su papel se asocia comúnmente con la inmunidad y la salud de la piel, pero su influencia en nuestras apetencias y antojos es enorme y a menudo totalmente ignorada. Una de sus funciones más fascinantes es su participación directa en el funcionamiento de nuestros receptores del gusto y del olfato. Dicho de forma sencilla, de él depende la intensidad y la plenitud con la que experimentamos el sabor y el aroma de los alimentos. Imagina que tus papilas gustativas
Son pequeñas antenas que captan las señales de la comida y las transmiten al cerebro. El zinc es un componente clave de la proteína agustina, esencial para el crecimiento y el correcto funcionamiento de estas antenas. Cuando hay una deficiencia de zinc en el cuerpo, estas antenas empiezan a fallar. Los sabores se vuelven apagados, planos. La comida nos parece sosa y nada interesante. En esta situación, el cerebro comienza a exigir estimulantes más fuertes para poder sentir algo. ¿Y cuáles son los estimulantes de sabor más potentes y vibrantes en nuestra dieta? Por supuesto, el azúcar y la sal. Una persona con deficiencia de zinc empieza inconscientemente a poner más azúcar en el café o el té, a elegir los postres más dulces, a abusar de los refrescos azucarados. Esto se debe a que solo una dulzura tan extrema es capaz de abrirse paso a través de los receptores debilitados y ofrecer al cerebro una mínima sensación de placer. Es como cuando alguien con mala audición pide que suban el volumen de la música. Además, el zinc, al igual que el cromo y el magnesio, tiene un papel crucial en el metabolismo de los carbohidratos. Es esencial para que el páncreas pueda producir, almacenar y liberar insulina. Su carencia puede alterar este delicado proceso, lo que resulta en niveles de azúcar en sangre inestables y, por ende, en una mayor ansiedad por los carbohidratos rápidos. La deficiencia de zinc puede aparecer por diversas razones. Una dieta desequilibrada, especialmente las dietas vegetarianas que no están bien compensadas. Problemas digestivos que dificultan su absorción o el estrés crónico. Los síntomas, además de la necesidad de comer dulce y salado, pueden ser resfriados frecuentes, la lenta cicatrización de heridas, la caída del cabello y las típicas manchas blancas en las uñas. Como recurso visual, se podría usar una animación divertida, una lengua con papilas gustativas brillantes y activas que reaccionan con entusiasmo a la comida normal. De repente, aparece un icono de zinc bajo. Las papilas se vuelven grises y mustias, y solo un trozo gigantesco de tarta logra que se muevan débilmente. Cuando notamos una gran falta de energía o un bajón, nuestro primer instinto es buscar algo dulce para un chute rápido. La verdad es que no buscamos el azúcar, sino la energía en sí. Y los responsables de producir esa energía en nuestro organismo son todo un equipo de obreros esenciales, las vitaminas del grupo B. No se trata de una sola vitamina, sino de un complejo que incluye la B1, B2, B3, B5, B6, B9 y B12. Cada una desempeña un papel fundamental para convertir lo que comemos, proteínas, grasas e hidratos, en esa preciada energía que conocemos como ATP. Imagine una cinta transportadora en una fábrica, donde la materia prima, la comida, se convierte en el producto final, la energía. Las vitaminas B son los operarios de esa cinta. Si falta un solo operario, todo el proceso se ralentiza o se detiene por completo. Por ejemplo, la vitamina B1, o tiamina, es fundamental para el metabolismo de los carbohidratos. Sin ella, nuestras células no pueden usar la glucosa eficientemente para obtener energía. La B2, riboflavina, y la B3, niacina, son participantes clave en la cadena de transporte de electrones, el paso final de la producción de ATP. La B5, ácido pantoténico, es vital para la descomposición de grasas e hidratos. Y la B6, piridoxina, participa en el metabolismo de proteínas y en la creación de neurotransmisores, incluida la serotonina, nuestra conocida hormona del bienestar. Cuando se produce un déficit de vitaminas B en el cuerpo, esta cadena energética empieza a fallar. ¿El resultado? Sentimos fatiga crónica, apatía, debilidad y esa molesta niebla mental. Nuestro organismo necesita desesperadamente energía, pero es incapaz de producirla a partir de la comida normal. Es entonces cuando envía una señal al cerebro, demandando el combustible más rápido y primitivo: el azúcar. Es como intentar arrancar un coche con la batería agotada, echándole gasolina de alto octanaje. Es inútil, el problema no está en el combustible. Y lo que es peor, el propio azúcar es un ladrón de vitaminas del grupo B.
Para poder procesarlo, el cuerpo gasta una cantidad enorme de estas vitaminas, sobre todo tiamina. Se crea un círculo vicioso. Comes dulce porque te falta energía, por la deficiencia de vitaminas B, y el azúcar que ingieres agota aún más esas reservas, intensificando el cansancio y la necesidad de más dulce en el futuro. La imagen visual de esto es la animación de la fábrica, con suficientes operarios vitaminas. La cinta transportadora funciona rápido y produce muchas monedas de energía. Con escasez, los operarios están agotados, la cinta se detiene y apenas hay producción. Solemos creer que para combatir la ansiedad por el dulce, basta con reducir los carbohidratos. Sin embargo, muchas veces la raíz del problema es otra: la falta de proteínas. La proteína es el pilar fundamental de nuestro cuerpo, pero su función en el control del apetito y la glucosa en sangre es absolutamente crucial. Aclaremos cómo funciona este mecanismo. En primer lugar, la proteína es el macronutriente más saciante de todos. Se digiere de forma lenta, lo que nos proporciona una sensación de saciedad prolongada. Piénsalo. Si desayunas huevos o queso cottage en lugar de un bollo dulce, te sentirás lleno durante mucho más tiempo. Esto se debe a que la proteína estimula la producción de hormonas de la saciedad, como el péptido IgE y el péptido similar al glucagón 1 o GLP-1, que envían al cerebro la señal de «estoy lleno, deja de comer». En segundo lugar, incluir proteína en cada comida ayuda a mantener estable el azúcar en sangre. Al consumir carbohidratos, sobre todo los simples, estos se absorben muy rápido, provocando un pico de glucosa y una liberación masiva de insulina. La insulina retira el azúcar de la sangre con la misma rapidez, lo que provoca una caída drástica, la temida hipoglucemia. Es justo en ese momento, cuando el azúcar en sangre cae por debajo de lo normal, que el cerebro entra en pánico y exige una dosis urgente de glucosa, desencadenando esa ansia descontrolable por el dulce. La proteína, por su parte, ralentiza la absorción de esos carbohidratos en el intestino. Si comes una manzana sola, el impacto es fuerte. Pero si la acompañas de un puñado de nueces, la glucosa de la fruta entrará en el torrente sanguíneo de forma gradual y progresiva. No habrá un pico brusco ni la posterior caída. El nivel de azúcar se mantendrá estable, y con ello, se evitarán esos ataques de lo que llamamos hambre de azúcar. En tercer lugar, los aminoácidos que componen las proteínas son los precursores de nuestros neurotransmisores, las sustancias químicas del cerebro que regulan nuestro estado de ánimo y motivación. Por ejemplo, el aminoácido triptófano es esencial para sintetizar serotonina, la hormona de la felicidad, y la tirosina para la dopamina, la hormona del placer y la motivación. Una dieta con falta de proteína puede reducir la producción de estos neurotransmisores, y el cerebro buscará compensarlo de la manera más sencilla, estimulando su liberación a través del consumo de azúcar. Para verlo de forma clara, imaginemos dos curvas de azúcar en sangre. La primera, después de comer un bollo dulce, mostraría un pico brusco y una caída profunda. La segunda, después de un desayuno de tortilla con verduras, presentaría una curva suave y estable, sin grandes oscilaciones. Durante las décadas de lucha contra las grasas, nos olvidamos por completo de que existen diferentes tipos. Las grasas saludables, como el omega 3, son absolutamente esenciales para la salud de nuestro cerebro y para el control del apetito. Nuestro cerebro se compone de más del 60% de grasa, y para funcionar correctamente, necesita un aporte constante de materiales de construcción de alta calidad. Las membranas celulares de las neuronas, las capas que recubren las fibras nerviosas. Todo se construye con grasas. La falta de grasas saludables en la dieta altera el funcionamiento cerebral. La transmisión de impulsos nerviosos empeora, la concentración disminuye y la memoria sufre. Pero, ¿cómo se relaciona todo esto con el ansia por el dulce? El cerebro es el órgano más glotón de nuestro cuerpo. En reposo, consume cerca del 20% de toda nuestra energía. Su combustible preferido, como ya sabemos, es la glucosa.
Ahora bien, cuando el cerebro está sano y sus membranas son elásticas y permeables, una cualidad que proporcionan las grasas saludables, puede utilizar la glucosa de forma muy eficiente. Pero con un déficit de omega 3 y un exceso de grasas trans nocivas, las membranas de las células cerebrales se vuelven rígidas y menos funcionales. A los receptores de insulina en la superficie de esas células les cuesta más funcionar, y se desarrolla lo que se conoce como una resistencia a la insulina cerebral. Como consecuencia, la glucosa tiene dificultades para penetrar en las neuronas. El cerebro comienza a experimentar una hambruna energética, aunque haya suficiente glucosa circulando en la sangre. Y por supuesto, el cerebro lanza una señal potente. Dame más del combustible más sencillo. Dame azúcar. Además, las grasas saludables, al igual que las proteínas, contribuyen a una saciedad prolongada. Retrasan el vaciado gástrico, permitiendo que la comida permanezca más tiempo en el estómago, lo que a su vez evita que sientas hambre tan pronto. También ayudan a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre, previniendo los picos bruscos. La deficiencia de grasas saludables no solo se manifiesta con antojos de dulce, sino también con síntomas como la sequedad cutánea, uñas quebradizas, falta de concentración y cambios de humor. Visualmente, podemos imaginar dos células cerebrales, una elástica, con una membrana fluida por donde la glucosa entra sin problemas. La segunda, dura y anquilosada, de la que las moléculas de glucosa rebotan, mientras la célula no para de señalar que tiene hambre. Una de las razones más sencillas y, a la vez, más comunes de ese repentino antojo de dulce, no es otra que la simple deshidratación. Sí, ha oído bien. A veces, tu cuerpo no te pide un caramelo, sino un vaso de agua pura. ¿Cómo es esto posible? El asunto es que los síntomas de la deshidratación leve y los del hambre son muy parecidos, y nuestro cerebro a menudo los confunde. Hay una misma parte del cerebro que gestiona ambas sensaciones: el hipotálamo. Cuando al cuerpo le falta agua, el hipotálamo puede enviar una señal confusa que interpretamos como el deseo de comer algo. Además, cuando estás deshidratado, el organismo tiene más dificultades para utilizar el glucógeno. El glucógeno es la forma de glucosa almacenada en el hígado y los músculos, nuestra reserva de energía. Para descomponer el glucógeno y liberar glucosa en el torrente sanguíneo, se necesita agua. Si no hay suficiente agua, este proceso se ralentiza. El cuerpo no puede acceder a sus reservas internas de energía rápida y empieza a exigirla de fuentes externas, es decir, de la comida. Y claro, pide la fuente más rápida, el azúcar. Sientes un cansancio repentino, debilidad y un deseo intenso de comer algo dulce, cuando en realidad lo único que necesitas es reponer tus líquidos. Hay otro mecanismo interesante que está relacionado con el hígado. El hígado no solo almacena glucógeno, sino que también se encarga de la desintoxicación. Cuando hay deshidratación, su trabajo se dificulta. Puede enviar señales al cerebro indicando la necesidad de energía para hacer frente a esa sobrecarga. Es más, las bebidas azucaradas con las que muchos intentan calmar la sed solo empeoran la situación. El azúcar tiene un efecto diurético. Extrae el agua de las células, lo que provoca una deshidratación aún mayor, y crea un círculo vicioso de sed y antojo de dulce. Entonces, ¿cómo podemos distinguir el hambre real de la sed disfrazada? Hay una regla sencilla. Si sientes un ataque de hambre repentino, o ese deseo de dulce, especialmente entre comidas, prueba primero a beber un vaso grande de agua pura. Espera 10 o 15 minutos. Muy a menudo, esto es suficiente para que el hambre desaparezca. Es un truco simple, pero increíblemente eficaz. Como ejemplo visual, imagina un cómic. Un personaje se siente sin energía y piensa en una tarta. Luego, bebe un vaso de agua, y la bombilla de energía se enciende sobre su cabeza, mientras que el pensamiento de la tarta desaparece. Hemos mencionado este término varias veces, pero ahora vamos a analizarlo en detalle.
La resistencia a la insulina es, probablemente, el problema central de la salud metabólica actual, y una de las principales causas de ese antojo patológico por lo dulce. Es una condición en la que las células de tu cuerpo dejan de responder adecuadamente a la hormona insulina. Recordemos nuestra analogía. La insulina es la llave que abre la puerta de la célula para que entre la glucosa. Con la resistencia a la insulina, es como si la cerradura de esa puerta celular se oxidara. La insulina, nuestra llave, se acerca, intenta abrir, pero la puerta cede con dificultad o simplemente no se abre. ¿Qué pasa en respuesta? El páncreas ve que el nivel de azúcar en la sangre sigue alto y cree que no ha producido suficiente insulina. Empieza a trabajar a marchas forzadas, liberando nuevas y más porciones de BOFA. De llaves a la sangre. Como resultado, una cantidad enorme de glucosa e insulina circulan al mismo tiempo. Este nivel elevado de insulina, o hiperinsulinemia, desencadena toda una cascada de problemas. Primero, y a pesar del exceso de glucosa en la sangre, las células de tu cuerpo siguen muriéndose de hambre. No pueden obtener su dosis de energía. Por eso, envían una señal de alarma al cerebro, exigiendo más comida, sobre todo carbohidratos rápidos. Segundo, la insulina alta bloquea la quema de grasa. El organismo entra en un modo de almacenamiento de reservas. Incluso si comes poco, la glucosa extra que la insulina logra colar en las células se convierte inmediatamente en grasa, sobre todo en el área abdominal, la conocida como grasa visceral. En tercer lugar, después de que el páncreas ha liberado esa enorme cantidad de insulina, esta finalmente logra empujar la glucosa a las células, y el nivel de azúcar en la sangre cae en picado. Llega la hipoglucemia. Sientes debilidad, temblores, mareos, irritabilidad y una necesidad feroz, un antojo casi animal por algo dulce. El cerebro te grita que hay una crisis energética. Comes algo dulce, el azúcar se dispara de nuevo. El páncreas libera aún más insulina, y estos, sube y baja de azúcar, continúan sin fin. Es un círculo vicioso que agota al páncreas, y es el camino directo hacia la diabetes tipo 2. Visualmente, podemos imaginarlo como un sube y baja constante. A un lado el nivel de azúcar y al otro la insulina. Suben y bajan, balanceándose cada vez con más fuerza, y justo en el centro se encuentra una persona agotada, sintiendo un desequilibrio total. Si la insulina es la hormona responsable de almacenar energía, hay otras que se encargan de regular nuestro apetito, y la principal protagonista es la leptina, conocida como la hormona de la saciedad. La leptina se produce en nuestras células grasas o adiposas. Cuantas más reservas de grasa tengamos, mayor es la producción de leptina. Su misión es viajar por el torrente sanguíneo hasta el hipotálamo, en el cerebro, para comunicarle: oye, ya tenemos suficiente energía almacenada. Podemos parar de comer y empezar a gastarla. En un cuerpo sano, el sistema funciona a la perfección. Comemos, el nivel de leptina aumenta, el cerebro recibe la señal de saciedad y el apetito se reduce. Pero, ¿qué sucede cuando hay sobrepeso y una ingesta excesiva y constante de alimentos, sobre todo aquellos altos en azúcares y fructosa? Las células grasas comienzan a producir una cantidad enorme de leptina. Lógicamente, pensaríamos que esto debería suprimir el apetito por completo, pero ocurre justamente lo opuesto. El cerebro, constantemente bombardeado con dosis tan altas de leptina, empieza a fatigarse. Se vuelve insensible, como si se quedara sordo a su mensaje. Este estado se conoce como resistencia a la leptina. El cerebro simplemente deja de escuchar las señales de que ya hemos comido suficiente. Imagina que alguien te estuviera gritando constantemente al oído. Al cabo de un rato, sencillamente dejarías de hacerle caso. En consecuencia, aunque tengamos una gran cantidad de la hormona de la saciedad circulando en la sangre y el cuerpo esté lleno de reservas de energía, el cerebro cree que estamos hambrientos. No recibe la señal de basta.
Por eso, sigue enviando señales de hambre y exigiendo más comida. Y lo peor es que pide con especial intensidad alimentos altamente calóricos, dulces y grasos, porque cree que han llegado tiempos de escasez y que necesita almacenar esa energía de forma urgente. Una persona con resistencia a la leptina puede comer, pero la sensación de saciedad no llega nunca, o es muy leve y desaparece rápidamente. Siente hambre constantemente. Tiene antojos de picar y no es capaz de controlar el tamaño de sus porciones. Esto se convierte en un círculo vicioso. El exceso de grasa provoca resistencia a la leptina, y la resistencia a la leptina nos impulsa a comer más, acumulando aún más grasa. Para visualizar esto, imaginemos una animación. El cartero, la leptina, lleva al cerebro una carta que dice: «Estamos saciados». Pero la puerta del cerebro está cerrada con llave, y tiene un cartel que dice: «No molestar». El cartero golpea, pero nadie le abre el paso. Si existe la hormona de la saciedad, lógicamente debe haber un antagonista, la hormona del hambre. Y sí, existe. Conozca a la grelina. Esta hormona se produce principalmente en el estómago cuando está vacío. La grelina viaja hasta el cerebro y emite una señal. El estómago está vacío, es hora de buscar comida. Su nivel alcanza el pico justo antes de comer, y después de la ingesta disminuye, cediendo el paso a las hormonas de la saciedad. Normalmente, este sistema funciona de manera coordinada. Sin embargo, el estilo de vida y la alimentación modernos pueden alterar seriamente esta delicada regulación. Por un lado, la composición de los alimentos influye en la producción de grelina. Las investigaciones demuestran que las proteínas suprimen la producción de grelina de la manera más eficaz y duradera. Las grasas también cumplen bien con este cometido, pero los carbohidratos, especialmente los azúcares simples y la fructosa, suprimen la grelina muy débilmente y por poco tiempo. Se come un bollo dulce, el nivel de grelina baja un poco, pero 1 hora o 1 hora y media después, vuelve a estar en su punto máximo, y usted quiere comer de nuevo. En segundo lugar, el sueño tiene una enorme influencia sobre la grelina. Hablaremos de esto con más detalle en un segmento aparte, pero adelantemos algo. La falta de sueño provoca un aumento significativo en los niveles de grelina. Una persona que no duerme bien es una persona que tiene hambre. En tercer lugar, y lo más interesante en el contexto de nuestro tema, la grelina no solo provoca la sensación de hambre. Activa de forma selectiva los centros de recompensa del cerebro, los mismos que responden a las drogas y a otros placeres, y aumenta el atractivo específicamente de los alimentos altos en calorías, dulces y grasos. Es decir, bajo la acción de la grelina, una simple pechuga de pollo con brócoli le parecerá menos apetecible, mientras que un trozo de pizza o un pastel de chocolate serán increíblemente deseables. La grelina le dice al cerebro: no busques solo comida, busca la comida más sabrosa y calórica que puedas encontrar. Este mecanismo fue muy útil para nuestros antepasados, cuando la comida era escasa. Pero en el mundo moderno de la abundancia, trabaja en nuestra contra, obligándonos a comer en exceso los productos más perjudiciales. Como imagen visual, la grelina podría representarse como un pequeño demonio tentador que le susurra al oído a la persona hambrienta, mostrándole imágenes de apetitosos postres y comida rápida, mientras que la comida saludable parece gris y poco atractiva. Dejamos atrás las hormonas que regulan directamente el hambre y la saciedad, para centrarnos en la hormona que gestiona nuestra respuesta a las amenazas, el cortisol, la principal hormona del estrés. El cortisol es producido por las glándulas suprarrenales como respuesta a cualquier situación de estrés, ya sea un peligro real, como un tigre corriendo hacia ti, o algo imaginario, como el miedo a un examen inminente. Su misión es movilizar todos los recursos del cuerpo para la lucha o la huida. Para lograrlo, eleva el nivel de azúcar en la sangre, proporcionando energía rápida a los músculos,
y al cerebro. A corto plazo, este es un mecanismo vital. Ahora bien, el problema surge cuando el estrés se vuelve crónico. Ya no huimos de los tigres, pero sí estamos constantemente preocupados por el trabajo, el dinero o las relaciones. Nuestro cuerpo permanece en un estado de alerta permanente, manteniendo el nivel de cortisol constantemente elevado. Y esto es lo que sucede. En primer lugar, un cortisol crónicamente alto mantiene elevado el nivel de azúcar en sangre. En respuesta a esto, el páncreas se ve obligado a producir insulina de forma continua. Este es el camino directo hacia la resistencia a la insulina, de la que ya hemos hablado, con las consecuencias que ello conlleva. Esa montaña rusa de azúcar. Y el deseo constante de comer alimentos dulces. En segundo lugar, una vez que la situación de estrés, incluso la imaginaria, ha pasado, el cuerpo interpreta que ha gastado mucha energía en la lucha o huida, y necesita reponer reservas urgentemente. El cortisol estimula directamente el apetito y, al igual que la grelina, nos empuja a desear alimentos calóricos, grasos y azucarados. Esto es lo que conocemos como comer por ansiedad o comer emocional. Para el cerebro, el azúcar no es solo energía rápida, también es una fuente de placer, una vía para mejorar el estado de ánimo y calmarnos de manera instantánea. En tercer lugar, el cortisol crónicamente elevado promueve la acumulación de grasa, concretamente la más peligrosa, la grasa visceral, la que se sitúa alrededor del abdomen. Esta grasa, a su vez, actúa como un órgano metabólicamente activo que produce sustancias inflamatorias y que agrava aún más la resistencia a la insulina. Esto genera un nuevo círculo vicioso. Estrés, curraitarro bosa, cortisol alto, surraitarro posa, antojo de dulce. Nurraitarro posa, aumento de peso. Dusorraitarro posa más estrés e inflamación. Mienna. Un ejemplo visual de esto sería una infografía que ilustre cómo un pensamiento estresante en nuestra mente desencadena la cadena. Las glándulas suprarrenales liberan cortisol. Este eleva el azúcar en la sangre, lo que finalmente nos lleva a desear comer un pastel. Si el cortisol es la hormona del estrés, la serotonina es su total antagonista. Nuestra principal hormona de la felicidad, el buen humor y el bienestar. La serotonina es un neurotransmisor clave que regula multitud de procesos cerebrales, incluyendo el estado de ánimo, el sueño, el apetito y el comportamiento social. Cuando los niveles de serotonina son óptimos, nos sentimos tranquilos, seguros y satisfechos. Simplemente, estamos bien. Pero si ese nivel cae, podemos experimentar desánimo, ansiedad, irritabilidad, apatía e incluso caer en la depresión. Y es justo en este punto donde entra en juego el azúcar. Consumir carbohidratos simples, o sea, algo dulce, es la manera más rápida y sencilla de elevar temporalmente la serotonina cerebral. ¿Y cómo consigue esto? Al ingerir carbohidratos, el páncreas secreta insulina. Esta hormona no solo ayuda a que la glucosa acceda a las células, sino que también allana el camino para el triptófano, el aminoácido precursor a partir del cual se sintetiza la serotonina en el cerebro. Es como si la insulina le dijera al resto de aminoácidos: ¡a los músculos! ¡Rápido! Mientras que al triptófano le indica: tú tienes luz verde, directo al cerebro. ¿El resultado? Tras comernos una chocolatina, la concentración de triptófano en el cerebro se dispara, lo que lleva a una mayor producción de serotonina y a una mejora inmediata, aunque breve, de nuestro estado de ánimo. Sentimos alivio, calma y una sensación de placer. En esencia, estamos utilizando el dulce como un auténtico antidepresivo. El cerebro memoriza esta conexión de forma ultra rápida. Me siento mal, comí algo dulce, me siento mejor. Por eso, la próxima vez que experimentemos tristeza, soledad o ansiedad, nuestro cerebro nos propondrá de inmediato la idea de picar algo azucarado. El problema, claro está, es que este efecto es extremadamente breve. A ese subidón de ánimo le sigue inevitablemente una caída,
a menudo incluso más profunda que el estado inicial. Esto es lo que se conoce como la montaña rusa de azúcar o las oscilaciones de glucemia. Además, la estimulación continua de la producción de serotonina a través del azúcar puede agotar nuestras reservas de triptófano y desregular por completo el funcionamiento natural de este neurotransmisor, volviéndonos aún más dependientes de este doping dulce. Es importante saber que un nivel bajo de serotonina no solo está ligado a problemas psicológicos, sino también al estado de nuestro intestino. De hecho, cerca del 95% de toda la serotonina del cuerpo se produce en el tracto digestivo. Por lo tanto, cualquier problema con el microbioma puede impactar directamente tanto en nuestro estado de ánimo, como en esa incesante necesidad de dulce. Podemos imaginarlo con una balanza. En un plato, baja serotonina y un emoji triste. En el otro plato cae un dulce, y el nivel de serotonina sube momentáneamente, pero enseguida se desploma, cayendo aún más bajo que antes. Si pensamos en la serotonina como la felicidad tranquila, la dopamina es, en cambio, la hormona de la anticipación, la motivación, el deseo y el placer que sentimos al alcanzar una meta. Es el neurotransmisor estrella del sistema de recompensa de nuestro cerebro. La dopamina es, literalmente, lo que nos saca del sofá y nos pone en acción. Se libera justo cuando anticipamos una recompensa, ya sea una comida deliciosa, un halago, un premio de lotería o un simple me gusta en redes sociales. Ahora bien, el azúcar es uno de los estimulantes más potentes de dopamina, comparable incluso con ciertas sustancias adictivas. Cuando comemos algo dulce, se produce una verdadera explosión dopaminérgica en el cerebro. Sentimos una euforia o, como se dice, un subidón inmediato. El cerebro memoriza esa sensación y el origen que la provocó. Automáticamente, crea una conexión neuronal muy fuerte. Azúcar, ni placer increíble. Y, claro, la próxima vez, exigirá repetir esa experiencia. El problema con esta estimulación de dopamina es que, con el tiempo, el cerebro se adapta. Al igual que sucede con algunas drogas, desarrollamos tolerancia. Los receptores de dopamina se vuelven menos sensibles. Y ahora, para sentir el mismo nivel de placer que antes, necesitamos una dosis de azúcar cada vez mayor. Un solo dulce ya no es suficiente. Necesitamos una tableta entera de chocolate. Y después, incluso eso se queda corto. Este es precisamente el mecanismo que forma la verdadera adicción al azúcar, una dependencia muy parecida a la adicción a sustancias. Cuando intentamos dejar los dulces, experimentamos lo que se conoce como el mono o síndrome de abstinencia. Los niveles de dopamina caen y sentimos apatía, irritabilidad e incapacidad de disfrutar de las cosas normales. A esto se le llama anedonia. El cerebro, sencillamente, pide a gritos su dosis. Además, el sistema de recompensa está íntimamente ligado al aprendizaje y la memoria. El cerebro no solo recuerda el sabor, sino también todas las circunstancias que lo rodearon. La hora del día, el lugar, las personas, las emociones. Así se crean los detonantes o disparadores. Por ejemplo, si tienes la costumbre de tomar café con un croissant por las mañanas. Ahora, solo el olor a café o la vista de la cafetería activará un pico de dopamina en tu cerebro, anticipando esa recompensa, lo que te genera un deseo irresistible de comer el croissant. Aún no has comido nada, pero tu cerebro ya está exigiendo lo suyo. Esto explica por qué es tan difícil romper los hábitos relacionados con el consumo de azúcar. Podemos visualizar esto con una animación cerebral donde, al comer un dulce, ocurre un fuegos artificiales de dopamina. Con las ingestas repetidas, este espectáculo se debilita, y para tener esa explosión brillante de nuevo, se requiere una dosis de dulces cada vez mayor. Dormir no es simplemente descansar. Es el momento en que nuestro organismo realiza una limpieza a fondo, repara los tejidos y, lo que es crucial para el tema que nos ocupa,
reinicia y calibra todo nuestro sistema hormonal. La falta de sueño crónica, incluso si duermes 6 horas en lugar de las 8 recomendadas, asesta un golpe devastador a las hormonas que controlan el apetito. Veamos qué sucede exactamente cuando no dormimos lo suficiente. En primer lugar, los niveles de la ya conocida hormona del hambre, la grelina, se disparan. Las investigaciones demuestran que una sola noche de mal descanso puede aumentar su concentración entre un 15 y un 30%. Tu organismo, literalmente, te está pidiendo comida a gritos, aunque hayas comido de forma adecuada. En segundo lugar, y de forma simultánea, caen los niveles de la hormona de la saciedad, la leptina. Como consecuencia, el cerebro deja de percibir las señales de que estamos saciados. La combinación de grelina alta y leptina baja es una mezcla explosiva, que genera una sensación de hambre prácticamente incontrolable a lo largo de todo el día siguiente. ¿El resultado? Querrás comer más cantidad, con mayor frecuencia, y te resultará mucho más difícil decir basta. Pero esto no termina aquí. La falta de sueño no solo influye en cuánto deseamos comer, sino también en qué tipo de alimentos elegimos. Un cerebro con privación de sueño es un cerebro en estado de alerta o estrés. Se reduce la actividad en la corteza prefrontal, la zona responsable de tomar decisiones racionales, del autocontrol y de la fuerza de voluntad. Al mismo tiempo, la actividad se dispara en la amígdala, nuestro centro de emociones y deseos primitivos. El resultado es que tu capacidad para resistir las tentaciones cae en picado. Te sientes atraído, como por un imán, hacia la comida más perjudicial, alta en calorías, grasas y azúcares. Una simple ensalada de pollo te parece algo aburrido, mientras que la pizza, la hamburguesa y el pastel de chocolate se convierten en la cima de tus antojos. El cerebro busca un placer inmediato y energía fácil para intentar compensar el estado de agotamiento. Por si fuera poco, la escasez de sueño conduce directamente a la resistencia a la insulina. Incluso una sola noche en vela puede reducir la sensibilidad celular a la insulina de la misma manera que 6 meses, siguiendo una dieta alta en grasas. Esto significa que tu organismo gestiona peor los carbohidratos, lo que provoca picos de azúcar en sangre y una necesidad aún mayor de consumir dulces. Por lo tanto, si estás intentando combatir el ansia por el azúcar, pero solo duermes 5 o 6 horas, ya te estás condenando al fracaso. Normalizar el sueño es el primer y más crucial paso que debes dar. Para visualizarlo, podríamos mostrar 2 diagramas del cerebro. En la persona que ha descansado, la zona del autocontrol está activa. En cambio, en la persona con falta de sueño, esta zona está apagada o inactiva, mientras que la zona de los deseos primitivos brilla con una luz intensa. Bajemos un poco, de la cabeza a nuestro intestino. En los últimos años, los científicos comprenden cada vez mejor que nuestro intestino no es solo un tubo digestivo, sino un ecosistema complejísimo, nuestro segundo cerebro. En él habitan billones de bacterias, hongos y otros microorganismos cuya comunidad se conoce como microbioma. Y estos diminutos habitantes ejercen una influencia colosal en nuestra salud, estado de ánimo e incluso en lo que elegimos comer. El microbioma se puede dividir, a grandes rasgos, entre los buenos y los malos. Las bacterias buenas, o probióticos, nos ayudan a digerir los alimentos, sintetizan vitaminas, entrenan el sistema inmune y producen sustancias beneficiosas como los ácidos grasos de cadena corta que nutren las células intestinales y reducen la inflamación. Las malas, o bacterias oportunistas, por el contrario, pueden provocar inflamación, generar toxinas y dificultar la digestión. Entre estos dos bandos, existe una lucha constante por el territorio y los recursos. Y lo que comemos determina directamente quién se lleva la victoria. Las bacterias buenas adoran la fibra, es decir, las fibras dietéticas de verduras, frutas, cereales integrales y legumbres. En cambio,
Las bacterias malas y los hongos, como la cándida, simplemente aman el azúcar. El azúcar es su combustible ideal para crecer y multiplicarse. Cuando nuestra dieta es rica en azúcar y carbohidratos refinados, literalmente estamos alimentando a un ejército de microorganismos malos. Empiezan a dominar, desplazando a la flora beneficiosa. Esta situación se conoce como disbiosis. Y aquí es donde viene lo más interesante. Estas bacterias malas no son solo comensales pasivas. Han aprendido a manipular a su anfitrión, es decir, a nosotros, para conseguir más de su comida favorita. Ninapoma. Pueden producir proteínas especiales que imitan nuestras hormonas del hambre y la saciedad. Tienen la capacidad de alterar nuestras papilas gustativas, haciendo que el sabor dulce resulte aún más tentador. Incluso pueden actuar sobre el nervio vago, que conecta directamente el intestino y el cerebro, enviando señales que percibimos como una apetencia irrefrenable por lo dulce. En esencia, ya no eres tú quien quiere comerse el pastel, sino billones de bacterias hambrientas en tu intestino exigiendo su dosis de azúcar. Y resistir esa presión desde dentro es increíblemente difícil. Una sugerencia visual para este punto sería una animación del intestino donde las bacterias buenas, ángeles, y las malas, diablillos, luchan entre sí. Cuando cae brócoli, los ángeles se fortalecen. Cuando cae un dulce, el ejército de diablillos crece y comienza a controlar a la marioneta humana. Dando continuidad al tema del microbioma, es importante detenernos a hablar de uno de sus habitantes malos más conocidos, el hongo levaduriforme, llamado Candida albicans. Normalmente, la cándida está presente en pequeñas cantidades en el intestino, la piel y las mucosas de la mayoría de las personas sanas, y no causa problemas porque su crecimiento está controlado por las bacterias beneficiosas y el sistema inmunológico. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, por ejemplo, después de tomar antibióticos, que eliminan tanto bacterias malas como buenas, debido al estrés crónico, un sistema inmune debilitado, o, lo que es clave, por una dieta alta en azúcar, la cándida puede empezar a multiplicarse sin control. Esta condición se conoce como candidiasis, o sobrecrecimiento de cándida. La cándida es una auténtica adicta al azúcar. Su principal fuente de alimento son los azúcares simples y los carbohidratos refinados. Al expandirse, crea colonias enteras en el intestino que exigen un flujo constante de su combustible favorito. Y al igual que otros microorganismos patógenos, la cándida sabe manipularnos de forma muy eficaz. Libera más de 79 toxinas diferentes en el torrente sanguíneo, incluyendo el acetaldehído, que es el mismo químico que causa la resaca. Estas toxinas pueden provocar una amplia gama de síntomas desagradables: fatiga crónica, niebla mental, problemas digestivos como hinchazón y gases, erupciones cutáneas y cambios de humor. Pero lo más importante es que la cándida provoca directamente un deseo intenso e irresistible por lo dulce y por las harinas. Este es su mecanismo de supervivencia. Es como si hackeara nuestra bioquímica para obligarnos a alimentarla. Una persona con candidiasis puede experimentar ataques de hambre que no desaparecen después de comer, y el deseo de consumir algo dulce se vuelve casi incontrolable. No es un simple antojo de postre, es una necesidad fisiológica dictada por el hongo. Es más, los productos de desecho de la cándida pueden alterar la producción de serotonina en el intestino, lo que lleva a un estado de ánimo bajo y a estados depresivos. Y, como reacción, nosotros intentamos curar ese mal humor comiendo más dulce. Así se crea un círculo vicioso cruel. El azúcar alimenta la cándida. La cándida provoca antojo de azúcar y mal humor. Y nosotros tratamos el mal humor con más azúcar. Solo se puede romper este círculo privando a la cándida de su alimento, es decir, eliminando de la dieta el azúcar y los carbohidratos simples, y repoblando simultáneamente el intestino con bacterias beneficiosas. Imagina esta escena.
una pequeña célula de cándida. Come un trozo de azúcar y comienza a dividirse rápidamente, transformándose en una colonia enorme y amenazante, que envuelve el intestino con sus tentáculos. Para muchas mujeres, el deseo de comer dulce no es algo constante, sino un fenómeno cíclico que se intensifica en ciertos días del mes. Y este fenómeno tiene un nombre: el síndrome premenstrual, o SPM. Ese impulso de devorar una tableta de chocolate entera, una caja de bombones o un bote de helado pocos días antes de la regla, es una sensación que muchísimas conocen. Y esto no es en absoluto una invención ni un capricho, sino el resultado de las complejas tormentas hormonales que tienen lugar en el cuerpo femenino. Durante la segunda fase del ciclo menstrual, justo después de la ovulación, se produce una caída brusca en los niveles de estrógeno y progesterona. Estas fluctuaciones hormonales influyen directamente en la química cerebral. En concreto, provocan una disminución en los niveles de serotonina, la hormona de la felicidad, y de dopamina, la hormona del placer. Dusontala. El cerebro, al verse privado de su dosis habitual de estos neurotransmisores, comienza a experimentar un déficit de emociones positivas. Nos volvemos más irritables, lloronas y ansiosas. E instintivamente, el cerebro busca la forma más rápida de corregir esta situación. Como ya sabemos, los alimentos dulces y ricos en carbohidratos son el método exprés para aumentar temporalmente esos niveles de serotonina y dopamina. Por eso, en este periodo, un trozo de chocolate no es solo comida, es una medicina, un medio de autoconsuelo, una forma rápida de levantar el ánimo decaído. Además, el nivel de cortisol, la hormona del estrés, también aumenta, lo que intensifica aún más el deseo de recurrir a la llamada comida de confort o comida emocional. El cuerpo intenta combatir el estrés provocado por los cambios hormonales usando azúcar y grasa. Otro factor crucial son las fluctuaciones del azúcar en sangre. Los cambios en el estrógeno y la progesterona pueden provocar temporalmente una leve resistencia a la insulina, haciendo que las células absorban peor la glucosa. Esto causa picos y caídas más bruscas del azúcar, lo que a su vez desencadena ataques de hambre y antojo de carbohidratos rápidos. Como mencionamos antes, justo en este periodo muchas mujeres experimentan un déficit de magnesio, que se consume activamente debido a los reajustes hormonales. El ansia por el chocolate es un síntoma clásico de falta de magnesio, ya que el cacao es muy rico en este mineral. Es el cuerpo el que nos está diciendo lo que necesita. Por lo tanto, si experimentas este deseo cíclico, no te culpes. Es fundamental comprender su naturaleza y tratar de ayudar a tu cuerpo de otras formas. Aumenta el consumo de alimentos ricos en magnesio y triptófano, el precursor de la serotonina. Añade más carbohidratos complejos a tu dieta para estabilizar el azúcar y busca métodos saludables para combatir el estrés. Comprender esto es el primer paso para aliviar tu malestar. La glándula tiroides es un órgano pequeño, con forma de mariposa, ubicado en la parte frontal del cuello. A pesar de su tamaño modesto, actúa como la maestra de orquesta de nuestro metabolismo. Las hormonas que produce controlan la velocidad a la que el cuerpo quema calorías y genera energía. Una tiroides sana mantiene el metabolismo en equilibrio. Pero si su función se debilita, una condición conocida como hipotiroidismo, todo el intercambio de sustancias se ralentiza drásticamente. Imagine que alguien ha girado el dial de velocidad de su motor interno al mínimo. Todos los procesos del organismo comienzan a ir más lentos. Uno de los síntomas principales del hipotiroidismo es el agotamiento constante y crónico, la debilidad, la apatía y la somnolencia. A la persona le falta energía, literalmente, hasta para las tareas más sencillas. Le cuesta mucho despertarse por la mañana, concentrarse en el trabajo y carece de fuerzas para la actividad física. ¿Y qué hace el cuerpo cuando la falta de energía es crítica? Empieza a demandar el combustible más rápido y simple que conoce:
azúcares e hidratos de carbono simples. Esta necesidad imperiosa de dulce y harinas en el hipotiroidismo no es un problema de fuerza de voluntad, ni psicológico, sino un intento desesperado del organismo por reactivar de alguna forma ese metabolismo lento y conseguir un chute de vitalidad. Alguien con hipotiroidismo sin diagnosticar puede pasarse la vida luchando contra el peso extra, porque las calorías se queman muy despacio, y a la vez, sentir una atracción imparable hacia esos mismos alimentos que están causando el problema. Sin duda, es una situación sumamente frustrante. Aparte del cansancio y la ansiedad por el dulce, otros indicadores de hipotiroidismo incluyen caída del cabello, sequedad de la piel, uñas frágiles, sensación constante de frío, intolerancia al frío, hinchazón, edema, estreñimiento o ánimo decaído. El hipotiroidismo es un problema extremadamente común, sobre todo en mujeres, y muchas veces permanece sin diagnosticar durante años. Por eso, si te has sentido identificado con esta descripción, es una señal clara de que debes consultar a un endocrinólogo y pedir una analítica para revisar la función de tu tiroides. Intentar controlar la ansiedad por lo dulce sin corregir la alteración hormonal de base es, sencillamente, luchar contra molinos de viento. El ejemplo visual es claro. Imagínese una tortuga con un cartel de metabolismo, que avanza a paso de caracol. Y a su lado, una persona que intenta animarla con un dulce para que vaya más rápido. Las glándulas suprarrenales son un par de órganos ubicados, como su nombre indica, justo encima de los riñones. Su principal misión es ayudarnos a gestionar el estrés, produciendo hormonas clave como el cortisol y la adrenalina. En el mundo actual, saturado de estrés crónico, nuestras suprarrenales trabajan prácticamente sin descanso. Los constantes plazos de entrega en el trabajo, los problemas económicos, la falta de sueño, la sobrecarga de información. Todo esto las obliga a estar continuamente en modo de alerta máxima, o lucha o huida. Con el tiempo, si el estrés no cesa y el cuerpo no obtiene suficiente descanso para recuperarse, las glándulas suprarrenales pueden agotarse. Su capacidad para responder adecuadamente al estrés y producir la cantidad necesaria de hormonas disminuye. Este estado se conoce popularmente como fatiga suprarrenal o agotamiento adrenal. Aunque no siempre es un término reconocido por la medicina oficial, los síntomas que describe son muy familiares para muchísimas personas. En las etapas tempranas, mientras el organismo aún lucha, el nivel de cortisol puede permanecer constantemente alto. Como ya sabemos, esto conduce a un aumento del azúcar en sangre, resistencia a la insulina y un deseo irrefrenable por lo dulce y lo salado. Pero en las etapas posteriores del agotamiento, las suprarrenales ya no consiguen producir suficiente cortisol. Su nivel, especialmente por las mañanas, se desploma. Esto resulta en una fatiga profunda y abrumadora, que no se alivia ni con un sueño prolongado. La persona se siente totalmente deshecha. Le cuesta horrores levantarse de la cama. En esta situación, el cuerpo busca instintivamente estimulantes externos para conseguir un poco de energía. Los más accesibles son la cafeína y el azúcar. Una taza de café con algo dulce se convierte en una necesidad vital solo para empezar el día. A lo largo de la jornada, pueden aparecer episodios repentinos de debilidad y mareos, hipoglucemia, que de nuevo obligan a tomar algo dulce urgentemente. La persona cae en una dependencia de estos chutes rápidos de energía que sí dan un breve impulso de vitalidad, pero a largo plazo agotan aún más las ya debilitadas suprarrenales. Es como darle latigazos a un caballo exhausto. Correrá un poco más, pero luego se desplomará sin fuerzas. Restablecer la función suprarrenal es un proceso largo que requiere, ante todo, gestionar el estrés, normalizar el sueño y llevar una alimentación equilibrada que elimine esos bastones de azúcar. Visualmente, podemos imaginar una batería suprarrenal que está cargada al 100%, luego al 50%, y después a solo un 1%. Y la persona intenta
arrancarla conectándole un trozo de chocolate. Cambiemos ahora el foco de la fisiología a la psicología y el comportamiento. Es muy frecuente que nuestros antojos de dulce no tengan una causa bioquímica real, sino que sean simplemente hábitos aprendidos y automatizados. A nuestro cerebro le encantan los rituales y las costumbres porque le ahorran energía. No necesita tomar una decisión cada vez. Simplemente actúa siguiendo un esquema preestablecido. El consumo de azúcar se integra muy fácilmente en estas rutinas diarias. Piense en su día a día. ¿Tiene quizás la costumbre de empezar la mañana con un café dulce y un croissant? ¿O de tomar siempre un postre después de comer? ¿O su ritual nocturno es ver una serie con un paquete de galletas o un té con caramelos? Estas acciones se repiten día tras día, año tras año. El cerebro forma una conexión neuronal sólida entre una acción específica, el café matutino, el almuerzo, la serie de la noche, y el consumo posterior de dulce. Con el tiempo, este vínculo se vuelve tan fuerte que una acción desencadena automáticamente el deseo de realizar la otra. El simple olor del café por las mañanas ya le provoca la salivación y el antojo del croissant. Ni siquiera se plantea si lo quiere realmente. Es solo un hábito, un reflejo, como el perro de Pavlov. Lo hace en piloto automático. Estos rituales no solo están ligados a un momento o acción específica, sino también a lugares o personas concretas. Por ejemplo, siempre compra palomitas dulces en el cine, o siempre come tarta cuando visita a su abuela. Estos desencadenantes externos, el cine, la abuela, activan el reflejo condicionado y el deseo de tomar dulce, incluso si no tiene hambre. Luchar contra estos hábitos puede ser muy difícil, ya que están muy arraigados en nuestro subconsciente. Simplemente decirse, no voy a comer más dulce por la noche, a menudo no funciona. Aquí se necesita un enfoque consciente, en Homestata Pona. Primero, hay que rastrear y reconocer estos rituales. ¿En qué momento surge el deseo? ¿Qué lo precede? Y luego hay que intentar sustituir el viejo hábito por uno nuevo y más saludable. Por ejemplo, en lugar de galletas con el té de la tarde, puede tomar unas bayas o un puñado de frutos secos. O, después de comer, en vez del postre, dé un paseo corto. Al principio, esto requerirá esfuerzo y autocontrol, pero con el tiempo su cerebro formará una nueva conexión neuronal, y el hábito saludable también se automatizará. Visualmente, podríamos mostrar este esquema. Desencadenante, la serie de la noche. Acción, ir a la cocina a por galletas. Recompensa, el placer del dulce. Y al lado, la nueva secuencia donde la acción se sustituye por preparar una infusión de hierbas. Bottain. Una de las razones psicológicas más potentes detrás de la apetencia por lo dulce es lo que conocemos como alimentación emocional. Es esa situación en la que usamos la comida, y en especial el dulce, no para saciar el hambre física, sino como herramienta para gestionar nuestras emociones. Los dulces se convierten en nuestro consuelo, nuestro amigo, nuestra recompensa y un modo de evadirnos de experiencias o sentimientos desagradables. Veamos cómo funciona esto con distintas emociones. Tristeza, soledad, resentimiento. Cuando nos sentimos mal, buscamos un consuelo inmediato. Los alimentos dulces, grasos o la comida de consuelo estimulan a nivel bioquímico la producción de serotonina y endorfinas, provocando una sensación temporal de alivio y bienestar. Es como una manta cálida para el alma. El helado después de una ruptura sentimental es el ejemplo clásico. Ansiedad y estrés. Como ya sabemos, el estrés eleva los niveles de cortisol y esto nos impulsa a buscar alimentos más calóricos. El propio proceso de masticar puede tener un efecto calmante o casi meditativo. Además, el sabor dulce nos distrae de los pensamientos ansiosos, enfocando la atención en una sensación placentera. Alegría y celebración. Desde nuestra infancia, el dulce se asocia automáticamente a la fiesta,
la tarta de cumpleaños, los bombones en Navidad o las golosinas. Estamos acostumbrados a premiarnos y a celebrar los momentos alegres con un postre. ¿Has aprobado un examen? Tómate un pastel. ¿Te han ascendido? Pide una tarta. El dulce se convierte en un sinónimo de recompensa y de éxito. Aburrimiento. Cuando no tenemos nada que hacer, comer se convierte en una forma simple y accesible de entretenimiento. Ir a la nevera es un modo de romper la monotonía, conseguir una nueva sensación y mantener las manos y la boca ocupadas. Un snack dulce nos proporciona un pequeño pico de dopamina que ayudan a amenizar esos minutos de aburrimiento. ¿Cómo distinguir el hambre emocional del hambre física? El hambre física es gradual, puede esperar, y tras comer, nos sentimos satisfechos. El hambre emocional surge de repente, exige una satisfacción inmediata y se centra en un alimento muy concreto. Quiero esa chocolatina, no una sopa. Y lo más importante, después de calmar la emoción, a menudo aparece el sentimiento de culpa y la vergüenza, lo que no hace más que empeorar el problema inicial. La clave para combatir la alimentación emocional es el desarrollo de la conciencia plena o mindfulness. Debemos aprender a reconocer nuestras verdaderas emociones y a encontrar formas adecuadas y no relacionadas con la comida para gestionarlas o vivirlas. Si estás triste, llama a un amigo o mira una película reconfortante. Si estás estresado, date un baño o sal a pasear. Si estás aburrido, busca un hobby o una afición. La comida no soluciona los problemas emocionales, simplemente los enmascara temporalmente. La imagen visual ilustra esto a la perfección. Una persona con una nube de lluvia, tristeza, sobre su cabeza. Come un trozo de tarta y la nube desaparece por un momento, pero luego regresa más grande y oscura, y se le añade un rayo. El sentimiento de culpa. Hasta. La mayoría de nuestros hábitos alimentarios y nuestra relación con la comida se forjan en la primera infancia, y las creencias o patrones que adoptamos de nuestros padres y abuelos pueden dirigir inconscientemente nuestro comportamiento durante el resto de nuestra vida. Uno de los patrones más comunes y perjudiciales es el uso de los dulces como herramienta de educación o crianza, ya sea como premio por el buen comportamiento o como consuelo ante un fracaso. Piensa en estas frases. Si te portas bien, tendrás una chuche. Termínate la sopa y luego te daré el postre. No llores, toma, cómete este chocolate y se te pasará todo. ¿Qué ocurre en la mente del niño en ese momento? Que interioriza varios modelos muy arraigados. Primero, se establece el vínculo, buen comportamiento spaponas dulce. Los dulces se convierten en la recompensa principal, la medida del éxito. El niño aprende a hacer las cosas no porque sean correctas o interesantes, sino para conseguir esa ansiada golosina. Este modelo se traslada también a la vida adulta. Empezamos a autorrecompensarnos con dulces por cualquier logro. He trabajado tan duro toda la semana, me merezco este pastel. En segundo lugar, la comida se divide en mala pero obligatoria, la sopa, las verduras, y buena, deseada. El postre. El postre se convierte en el objetivo, el momento cumbre de la comida. La comida saludable se percibe como un molesto obstáculo en el camino hacia el placer. Esto distorsiona por completo una relación sana con los alimentos y da lugar a la llamada mentalidad de postre. En tercer lugar, y quizás lo más peligroso, el niño aprende a tapar o ahogar sus emociones negativas con comida. Está triste, se ha caído o le han hecho daño. Y en lugar de aprender a procesar esos sentimientos, hablar de ellos y recibir apoyo, se le da azúcar. El dulce se convierte en un analgésico universal para las heridas del alma. No aprende a gestionar las dificultades, sino a ignorarlas con la ayuda de la comida. En la edad adulta, este patrón nos lleva a la alimentación emocional, de la que ya hemos hablado. Cualquier estrés o fracaso, y la mano se dirige automáticamente a ese consuelo al que estamos acostumbrados desde la infancia. Deshacerse de estas profundas creencias es muy difícil, porque las percibimos como parte de nosotros mismos.
El primer paso es, precisamente, ser conscientes de ellas. Analizar nuestra infancia, recordar cómo se trataban los dulces en nuestra familia, y entender que no son más que un programa aprendido que se puede y se debe reescribir. Hay que empezar a elogiarnos y recompensarnos no con comida, sino con otras cosas agradables. Ir a un spa, comprar un libro o quedar con amigos. Una imagen visual podría ser la de un dibujo animado, donde una madre le da una golosina a un niño que llora, y sobre su cabeza se forma una conexión neuronal con un icono de bombilla. Tristeza dulce. Una causa psicológica muy común por la que recurrimos a los dulces es el aburrimiento y la procrastinación. ¿Cuántas veces, en el trabajo o en casa, frente a esa tarea complicada que no tienes ninguna gana de hacer, te has pillado pensando: ¿por qué no me tomo un té con una galleta? Esa visita a la cocina no es más que una forma de postergar ese asunto desagradable y conseguir una pequeña dosis de placer rápido. El cerebro es perezoso por naturaleza. No le gusta esforzarse ni gastar energía en tareas cognitivas complejas. Cuando se enfrenta a algo difícil o aburrido, como redactar un informe, estudiar los temas del examen o limpiar la casa, empieza a buscar cualquier vía de escape. Y la comida, sobre todo la dulce, es la candidata ideal para servir de maniobra de distracción. En primer lugar, es una pausa legal y socialmente aceptable. No estoy holgazaneando, solo he ido a picar algo. En segundo lugar, es una fuente garantizada de placer. Un dulce provoca una descarga de dopamina que nos da una sensación de satisfacción y recompensa, que no podemos obtener de una tarea aburrida. El cerebro parece decirnos: mira, no hace falta que hagas ese informe tedioso para sentirte bien. Puedes comerte una chocolatina y ya está. En tercer lugar, el proceso en sí. Levantarse, ir a la cocina, preparar el té, elegir la galleta. Es un ritual que ayuda a matar el tiempo y a retrasar el momento de volver a esa tarea desagradable. El aburrimiento funciona de manera similar. Cuando nuestro cerebro no recibe suficiente estimulación externa, empieza a buscarla. Y la comida es la forma más sencilla y accesible de obtener nuevas sensaciones sensoriales. Sabor, olor, textura. El snack, por aburrimiento, es un intento de disipar la desgana y la apatía mental. El problema es que esta manera de combatir el aburrimiento y la procrastinación no resuelve el problema principal. El informe sigue sin escribirse y la casa sigue sin limpiarse. Pero a esto se le suma la culpa por lo que hemos comido, además de las consecuencias negativas para la salud derivadas del exceso de azúcar. Para romper este círculo, debemos aprender a gestionar la procrastinación con otros métodos. Por ejemplo, aplicar la técnica Pomodoro. Trabajar 25 minutos y hacer una pausa de 5, pero no para comer, sino para hacer estiramientos o ejercicios de respiración. Y el aburrimiento, combatirlo buscando actividades y hobbies interesantes que estimulen el cerebro de verdad, no a través de un doping azucarado. Como ilustración, podemos imaginar a un oficinista sentado frente a una montaña de papeles. Sobre su cabeza, una nube negra con la inscripción «Informe aburrido». Aparta los papeles, toma una galleta, y la nube se convierte por un instante en un arco iris. Sin embargo, pronto regresa, y la montaña de papeles es aún más alta. Somos seres sociales. Como tal, nuestro comportamiento alimentario está fuertemente condicionado por el entorno, las tradiciones y las normas culturales. A veces, consumimos dulces, no porque nos apetezca de verdad, sino porque es lo que toca, o para evitar ofender a los demás. Esto, precisamente, es lo que llamamos presión social. Analicemos algunas situaciones comunes. Corinares, fiestas y celebraciones familiares. Un cumpleaños sin tarta, una comida festiva sin postre. Es difícil de imaginar. Los dulces son un atributo inseparable de cualquier fiesta en nuestra cultura. Rechazar ese trozo de tarta en el cumpleaños de un amigo o el pastel de la abuela en una comida familiar
puede interpretarse como una falta de respeto o, incluso, una ofensa. Frases como, «Es que no me respetas» o «Me he esforzado tanto, lo he horneado para ti y no comes» son herramientas de manipulación muy poderosas, casi imposibles de resistir. Comemos para no ofender, para ser como todos y mantener el buen ambiente de la celebración. Al visitar a alguien. Cuando vamos de visita, es casi seguro que nos ofrecerán café o té con algo dulce. Rechazarlo resulta incómodo. Los anfitriones podrían pensar que no estamos a gusto o que su ofrecimiento no nos parece bueno. Así que terminamos comiendo esa galleta o bombón simplemente por cortesía. El break en el trabajo en la oficina. Siempre hay alguien que trae una tarta por su cumpleaños, bombones de un viaje o simplemente galletas para el café. Es una forma de interacción social, de crear equipo, de hacer team building. Negarse a participar en este ritual es, en cierto modo, aislarse del grupo. Aunque no te apetezca el dulce, vas a la cocina con los demás para socializar y evitar ser la oveja negra. No nos están. Número crudi. Quedadas con amigos. Ir a una cafetería con una amiga implica casi siempre pedir no solo café, sino también un postre. Es parte del ritual. Si tu amiga pide una tarta de queso, te resultará difícil resistirte a pedir algo para ti, incluso sin tener hambre. Aquí se activa el instinto de rebaño y el miedo a destacar. Oponerse a esta presión social no es fácil. Requiere autoconfianza y la habilidad de defender nuestros límites de manera amable, pero firme. Es fundamental aprender a decir no, gracias, sin sentirse culpable. Se pueden usar frases como, muchas gracias, tiene una pinta estupenda, pero ahora mismo no tengo hambre, no me apetece dulce. O, con gusto tomaré el té, pero voy a abstenerme del postre. Con el tiempo, tu entorno se acostumbrará a tu decisión y dejará de presionarte. Una buena ilustración sería la escena en la que, en una mesa de celebración, todos tienen un trozo de tarta y una persona educadamente dice que no. Al principio, la miran con sorpresa, pero la fiesta sigue y no pasa nada. Konofomofma. Vivimos en un mundo donde la publicidad nos bombardea constantemente, y la industria alimentaria gasta miles de millones de dólares para lograr que deseemos y compremos sus productos, sobre todo aquellos ricos en azúcar, sal y grasa. Los expertos en marketing son psicólogos brillantes que conocen todos nuestros puntos débiles y los explotan con maestría. Analicemos sus principales estrategias. Creación de asociaciones. La publicidad nunca te vende una simple chocolatina. Te vende felicidad, alegría, valores familiares, romance, un placer sublime. Recuerda los anuncios. Una familia feliz desayunando cereales azucarados. Una pareja enamorada compartiendo una tableta de chocolate. Amigos divirtiéndose mientras beben un refresco dulce. Nuestro cerebro crea un fuerte vínculo asociativo. Este producto equivale a emociones positivas. Y cuando echamos de menos esas emociones en nuestra vida, vamos a la tienda y compramos no el producto en sí, sino su promesa publicitaria. Envases llamativos. El diseño del envase se desarrolla teniendo en cuenta la psicología del color y la forma. Los colores vivos y llamativos, rojo, amarillo, naranja, atraen la atención y estimulan el apetito. Las imágenes de personajes sonrientes, sobre todo en productos infantiles, generan confianza. Los propios nombres de los productos, milagro, ternura, placer, nos prometen no solo comida, sino una experiencia emocional completa. Ubicación en la tienda. Las compras más nocivas e impulsivas, chocolatinas, caramelos, chicles, siempre se colocan en la zona dorada, junto a las cajas. Mientras haces cola, cansado después de la compra, tu mirada cae inevitablemente sobre estos envases llamativos. El autocontrol disminuye,
y la mano se extiende sola para añadir otra pequeña alegría a la cesta. Los productos para niños se colocan en los estantes inferiores, a su altura, para que el pequeño pueda coger el producto y empezar a pedírselo a sus padres. Publicidad encubierta, product placement. Un personaje favorito en una película bebe un refresco concreto o come unas galletas específicas. Un bloguero popular recomienda su bebida energética favorita de forma sutil. Lo percibimos no como publicidad directa, sino como parte de la vida del personaje o una recomendación de alguien en quien confiamos. Esto genera lealtad a la marca y el deseo de imitar. Manipulación de beneficio y naturalidad. Los publicistas usan activamente palabras como fitness, con cereales, con vitaminas, natural o artesanal, en envases de productos que en realidad contienen una cantidad enorme de azúcar. Una barrita de fitness puede contener tanto azúcar como una chocolatina normal. Y un zumo de fruta natural es, en esencia, agua azucarada sin fibra. Compramos la ilusión de un beneficio, engañándonos a nosotros mismos. Tomar conciencia de estas tretas es el primer paso para combatirlas. Debemos aprender a leer no las etiquetas llamativas del frontal del envase, sino la letra pequeña con la composición en la parte trasera. Y recordar que la publicidad no nos vende comida, sino un sueño. El azúcar oculto es una de las trampas más insidiosas en las que caemos, incluso cuando nos esforzamos por comer bien. Podemos renunciar conscientemente a los pasteles, los dulces y los refrescos azucarados, pero aún así consumimos enormes cantidades de azúcar a través de productos que consideramos saludables o, al menos, inofensivos. Los fabricantes se han vuelto expertos en camuflar el azúcar, añadiéndolo a prácticamente todos los alimentos procesados para mejorar el sabor, la textura y extender la vida útil. Hagamos una revisión de una nevera o refrigerador habitual y busquemos a esos enemigos ocultos. Desayunos saludables. Muesli, granola, papillas instantáneas, cereales, fitness. Suena bien, ¿verdad? Pero revise la etiqueta. En la mayoría de estos productos, el azúcar, o sus sinónimos como jarabe de glucosa, fructosa o melaza, ocupa el segundo o tercer lugar de la lista, justo después de los cereales. Una sola ración de estas papillas saludables podría contener la cantidad máxima diaria de azúcar recomendada. Productos lácteos. El yogur de frutas desnatado, o sin grasa, es un ejemplo clásico de pseudocomida saludable. Para compensar la falta de sabor que resulta de la eliminación de la grasa, los fabricantes le añaden azúcar generosamente. Un solo vasito de este yogur puede contener hasta 3 o 4 cucharaditas de azúcar. Lo mismo ocurre con los postres de queso fresco, los petit suisse y los batidos. Salsas y aliños. El ketchup, la salsa barbacoa, la salsa agridulce, los aderezos preparados para ensaladas, son auténticas bombas de azúcar. Los vertemos sobre alimentos totalmente saludables, como carne y verduras, sin darnos cuenta de que estamos consumiendo varias cucharadas de azúcar puro. Incluso en la mostaza y la mayonesa, a menudo encontramos azúcar. Pan y repostería. El azúcar se añade a la mayoría de los panes industriales, incluso a las variedades saladas, para mejorar el proceso de fermentación y conseguir un bonito color dorado en la corteza. Alimentos enlatados o en conserva. Maíz, guisantes, alubias o frijoles, pepinillos en vinagre, tomates en conserva. A menudo se añade azúcar a todos estos productos como conservante y potenciador del sabor. Bebidas. Los refrescos azucarados son un enemigo obvio. Pero ¿qué pasa con los zumos o jugos envasados, incluso los que son 100% naturales? Son, esencialmente, agua con una enorme cantidad de azúcar de la fruta, fructosa, pero sin la fibra beneficiosa que ralentiza su absorción. El té frío embotellado, los jarabes y los zumos de frutas, todos son fuentes de azúcar líquido. Comidas preparadas y semi-elaborados.
Desde la pizza congelada hasta las sopas ya preparadas y las hamburguesas precocinadas, el azúcar se puede encontrar en los lugares más inesperados. Funciona como un potenciador universal del sabor. Para no caer en esta trampa, solo hay un camino: desarrollar el hábito de leer siempre las etiquetas. Aprenda cómo los fabricantes camuflan el azúcar: sacarosa, fructosa, glucosa, dextrosa, maltosa, melaza, jarabe invertido, jarabe de maíz, entre otros. Si cualquiera de estos ingredientes aparece al principio de la lista, significa que la cantidad presente en el producto es elevada. Como ejemplo visual, se puede mostrar una infografía, la imagen de un yogur saludable, junto a la cantidad de terrones de azúcar que contiene realmente. En un intento por reducir el consumo de calorías y azúcar, muchas personas recurren a productos con edulcorantes artificiales. Refrescos, light o cero, dulces sin azúcar y sustitutos en pastillas. Parece la solución perfecta: dulce, pero sin calorías. Sin embargo, la realidad no es tan sencilla. Los edulcorantes artificiales pueden engañar a nuestro cuerpo y, curiosamente, a largo plazo, incluso aumentar el deseo o la ansiedad por el dulce. ¿Cómo sucede esto? Nuestra lengua detecta el sabor dulce, ya sea del azúcar real o de su sustituto. Al cerebro le llega la señal: ¡alerta! Se acerca un aporte de energía, de glucosa. En respuesta, el cuerpo se prepara. El páncreas incluso puede liberar una pequeña dosis de insulina esperando el azúcar. Pero el azúcar no llega. No hay energía. El cerebro se queda desconcertado. Recibió la promesa de una recompensa, pero la recompensa nunca se materializó. Este engaño puede tener varias consecuencias negativas. Primero, se rompe la conexión sabor dulce igual a calorías. El organismo deja de fiarse de sus receptores gustativos. La próxima vez que comas algo realmente dulce, como una fruta, el cerebro podría no evaluar bien su valor calórico y no enviar a tiempo las señales de saciedad. Esto puede llevar a comer en exceso. Segundo, la expectativa de recompensa no satisfecha puede intensificar el antojo. El cerebro, al sentirse engañado, exigirá un dulce de verdad, azúcar real, para por fin conseguir su pico de dopamina y la dosis de energía. Como resultado, tras beber esa Coca-Cola cero, es posible que al poco tiempo sientas una necesidad irrefrenable de comer un postre de verdad. Tercero, algunos estudios sugieren que los edulcorantes artificiales pueden afectar negativamente a la microbiota intestinal. Pueden desequilibrar las bacterias, promoviendo el crecimiento de aquellas cepas asociadas con la obesidad y los trastornos metabólicos. Y como sabemos, nuestra microbiota influye directamente en nuestros gustos alimentarios. Es decir, al intentar engañar nuestro antojo por el dulce, podemos estar alimentando bacterias en el intestino que nos lo exigirán con mucha más fuerza. Por supuesto, no todos los sustitutos del azúcar son iguales. Algunos, como la stevia o el eritritol, se consideran más seguros. Pero incluso con ellos, la clave es no excederse. La mejor estrategia no es reemplazar el azúcar con una imitación, sino ir reeducando poco a poco nuestros receptores gustativos para que se acostumbren a un sabor menos dulce. Con el tiempo, los alimentos naturales, las frutas y las verduras, empezarán a parecerte sorprendentemente dulces y deliciosos sin necesidad de aditivos. En la búsqueda de la figura ideal, muchas personas se someten a dietas muy restrictivas, bajas o totalmente libres de carbohidratos. Eliminan por completo no solo azúcares y harinas, sino también cereales, legumbres e incluso ciertas frutas y verduras. A corto plazo, esto puede ofrecer resultados rápidos en la báscula. Sin embargo, a largo plazo, casi siempre provoca atracones y una ansiedad incontrolable precisamente por esos alimentos que estaban prohibidos. ¿Por qué sucede esto? Es fundamental entender que no todos los carbohidratos son iguales. Tenemos los carbohidratos simples o rápidos. El azúcar, la harina blanca, los dulces. Estos nos proporcionan un pico de energía muy rápido, pero efímero,
y a su vez, provocan fuertes subidas de insulina. Luego están los carbohidratos complejos o lentos, que incluyen cereales integrales, como el trigo sarraceno, el arroz integral, la avena, legumbres, verduras y el pan de grano entero. Están formados por largas cadenas de moléculas que el cuerpo descompone lentamente, liberando glucosa en el torrente sanguíneo de forma gradual. Los carbohidratos complejos son nuestra fuente de energía principal y más limpia. Son esenciales para el correcto funcionamiento del cerebro, los músculos y todos los sistemas corporales. Además, son la principal fuente de fibra, la cual alimenta nuestro microbioma intestinal saludable y nos proporciona una sensación de saciedad duradera. Cuando eliminamos por completo todos los carbohidratos de la dieta, incluidos los complejos, estamos privando al organismo de su combustible principal. Ciertamente, el cuerpo puede adaptarse a utilizar grasas como fuente de energía, un proceso conocido como cetosis. Pero para muchas personas esta transición es estresante. El cerebro, acostumbrado a funcionar con glucosa, comienza a experimentar un hambre energética. Además, la exclusión total de carbohidratos puede provocar una reducción en la producción de serotonina, la hormona de la felicidad, ya que para su síntesis necesitamos la presencia de insulina. El resultado es mal humor, apatía, irritabilidad y un pensamiento constante en la comida. El cuerpo entra en un estado de déficit y estrés. Tarde o temprano, llega el momento en que la fuerza de voluntad se agota por completo. Ocurre el atracón. Y claro, no nos abalanzamos sobre el brócoli o el trigo sarraceno, sino sobre la fuente más rápida y concentrada de energía y placer: tartas, pasteles y chocolate. Tras el atracón viene el sentimiento de culpa, y la persona o abandona la dieta por completo, o la retoma con aún más ferocidad, lo que inevitablemente conducirán a una nueva y peor recaída. La estrategia correcta no es eliminar los carbohidratos, sino sustituir los simples por los complejos. Debemos incluir una porción de cereales integrales o verduras en cada comida. Esto garantizará un nivel de energía estable, un buen estado de ánimo y prevendrá los atracones, haciendo que el proceso de pérdida de peso sea cómodo y sostenible. Visualmente, podemos imaginar un resorte o un muelle. La persona lo comprime con fuerza, siguiendo la dieta estricta. Pero en algún momento los dedos se abren, y el resorte sale disparado con una fuerza enorme en dirección a la tarta. La necesidad de comer algo dulce puede deberse no solo a factores psicológicos, sino también a un agotamiento físico profundo. Esto ocurre con frecuencia ante cargas de ejercicio excesivas y una recuperación insuficiente, lo que llamamos sobreentrenamiento. Muchas personas, con el objetivo de adelgazar, se agotan con horas de entrenamiento diario en el gimnasio. Creen que cuanto más sudan, más rápido verán resultados. Pero el cuerpo no funciona así. El ejercicio físico es un estrés para el organismo. Como respuesta, se rompen las fibras musculares, se gastan las reservas de glucógeno y el sistema nervioso se agota. El desarrollo muscular y la mejora de la forma física no suceden durante el entrenamiento, sino durante el descanso y la recuperación posterior. Si le damos al cuerpo la carga adecuada y suficiente tiempo de recuperación, incluyendo buen sueño y nutrición, este se hará más fuerte y resistente. Pero si entrenamos con demasiada frecuencia, demasiada intensidad y no descansamos, el cuerpo no tiene tiempo de recuperarse. Ahí es cuando llega el estado de sobreentrenamiento. Sus síntomas son fatiga crónica, un dolor muscular que no desaparece, disminución del rendimiento o de la fuerza, irritabilidad, problemas de sueño, resfriados frecuentes por el debilitamiento del sistema inmune. Y por supuesto, un antojo incontrolable de dulce. ¿Por qué? Primero, durante el ejercicio intenso, el cuerpo agota completamente sus reservas de glucógeno, nuestro depósito de azúcar interno en músculos e hígado. Después del entrenamiento, necesita reponer estas reservas con urgencia. Por eso, envía una señal potente al cerebro pidiendo carbohidratos rápidos.
Esto es un proceso fisiológico normal, pero con el sobreentrenamiento, esta señal se vuelve crónica y mucho más fuerte. Segundo, el sobreentrenamiento es un estado de estrés crónico, lo que implica un nivel de cortisol crónicamente alto. El cuerpo intenta comer para paliar el estrés físico, tal como hacemos con el estrés emocional. Tercero, es simplemente un intento desesperado por obtener algo de energía. Cuando el cuerpo está agotado y el sistema nervioso está al límite, el azúcar parece la única salvación, un rápido chute de energía que ayudarás a seguir adelante un día más. Por lo tanto, si haces ejercicio de forma activa y tienes un deseo constante de dulce, quizás deberías replantearte tu plan de entrenamiento. ¿Podría ser que estés entrenando demasiado? ¿O que no estás durmiendo ni recuperando lo suficiente? Recuerda, el descanso es una parte tan crucial del proceso de entrenamiento como el ejercicio mismo. Visualmente, imagina a un atleta corriendo en la cinta hasta el colapso. Cuando cae, exhausto, lo único que ve ante sus ojos es la imagen salvadora de una dona. Y para finalizar, la pregunta clave: ¿está nuestro deseo por lo dulce codificado en nuestros genes? ¿Existe realmente ese gen goloso que justificaría nuestra debilidad por los postres? La ciencia nos dice que es un poco más complejo, pero sí, una predisposición genética específica existe. Los científicos han identificado varios genes que pueden influir en cómo percibimos el sabor dulce y cómo nuestro cuerpo metaboliza el azúcar. Por ejemplo, existen variaciones en los genes responsables de los receptores del gusto. Algunas personas tienen, por naturaleza, más receptores de sabor dulce o estos son más sensibles. Estas personas pueden encontrar un alimento moderadamente dulce bastante placentero, mientras que a aquellas con menor sensibilidad en los receptores les hará falta mucho más azúcar para alcanzar el mismo nivel de satisfacción. También hay genes que influyen en la producción y sensibilidad de los receptores a la dopamina, nuestro neurotransmisor del placer. Las personas con ciertas variantes de estos genes pueden experimentar una respuesta dopaminérgica más intensa al consumir dulce, lo que las hace más propensas a desarrollar una dependencia del azúcar. Otros genes pueden afectar cómo nuestro cuerpo produce y utiliza las hormonas del hambre y la saciedad, como la grelina y la leptina, o bien a la sensibilidad a la insulina. Todas estas características genéticas pueden generar una predisposición, un telón de fondo que dificultan a algunas personas controlar su consumo de dulce más que a otras. Sin embargo, es crucial entender esto. Los genes no son una sentencia. Solo cargan la pistola. El estilo de vida es quien aprieta el gatillo. La genética puede definir una predisposición, pero nunca el destino. Aunque usted tenga el gen goloso, eso no significa que esté condenado a un antojo de azúcar incontrolable. La epigenética, la ciencia que estudia cómo nuestro estilo de vida, dieta, estrés y otros factores ambientales pueden encender y apagar nuestros genes, demuestra que tenemos una enorme capacidad de influir en nuestra propia biología. Una dieta equilibrada y rica en nutrientes, la actividad física adecuada, un sueño de calidad y la gestión del estrés. Todos estos factores pueden contrarrestar los riesgos genéticos y ayudarle a tomar el control de su deseo por el dulce. Su genética son solo las cartas iniciales que le han tocado, pero como juegue esa partida, solo depende de usted. Por lo tanto, no es buena idea echarle toda la culpa a la herencia. Es mucho mejor centrarse en los factores que sí están bajo su control. Como imagen visual, podríamos pensar en una doble hélice de ADN, donde ciertos genes están resaltados como predisposición al dulce. Pero junto a ellos, se muestran interruptores llamados estilo de vida, que tienen el poder de desactivar dichos genes. Así que, hemos recorrido un largo camino, desde los micronutrientes en nuestras células hasta las estrategias globales de marketing. ¿Y cuál es la principal conclusión que podemos sacar? Tu deseo constante de comer dulce casi nunca es simplemente una falta de fuerza de voluntad. Es una señal compleja y multifacética que te está enviando tu cuerpo y tu mente.
Podría ser un grito de auxilio por una deficiencia de cromo o de magnesio. Podría ser el síntoma de un desequilibrio hormonal, como la resistencia a la insulina o el hipotiroidismo. Podría ser el resultado de estrés crónico, falta de sueño o un descontrol en la flora bacteriana de tu intestino. O tal vez es simplemente un hábito arraigado desde la infancia o una manera de gestionar la tristeza o el aburrimiento. Lo más sorprendente es que, a menudo, todos estos factores se entrelazan, creando un verdadero círculo vicioso que parece imposible de romper. Pero ahora que conoces a tu enemigo de frente, que entiendes estos mecanismos profundos, tienes un mapa en tus manos. Puedes dejar de culparte y empezar a actuar de forma consciente. Puedes empezar a escuchar y a oír realmente a tu organismo. Quizás, en lugar de otro dulce, lo que necesita es un almuerzo completo con proteínas y verduras. Quizás, en lugar de un pastel, necesita una hora extra de sueño o un paseo al aire libre. O simplemente, un vaso de agua. Comprender es el primer y más importante paso hacia la libertad de la dependencia del azúcar. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Si aprendiste algo nuevo y útil, por favor, dale un me gusta. Eso ayuda muchísimo al crecimiento del canal. Asegúrate de suscribirte para no perderte nuestras próximas investigaciones en el mundo de la salud y la nutrición. Y ahora, tengo una pregunta para ti. ¿Cuál de las 30 causas del antojo de dulce que hemos analizado te ha parecido más sorprendente o con cuál te has sentido más identificado? Escríbelo en los comentarios. Me encantará leer tus historias y opiniones. Debatamos juntos.